Después de la bajada que ha habido estos días en los mercados, mucha gente se está preguntando si es ya hora de comprar. Para contestar a esta pregunta, he estudiado en qué momento grandes inversores como Warren Buffett, Bill Ackman, Terry Smith y Ken Fisher han comprado empresas de alta calidad como Apple, Coca-Cola, Google, Microsoft, Meta o Nvidia. A la hora de valorar una empresa es muy común fijarse en el P/E ratio para determinar si una empresa está cara o barata. No obstante, a Warren Buffett le gusta mucho más algo llamado el Owner's Yield. Yo os dejo a mi asistente que os lo va a explicar muchísimo mejor. Back on the, it goes back some years on that description, yeah. In the case of the businesses that we're in, both wholly owned and major investee companies, we regard the reported earnings, with the exception of some major purchase accounting adjustment, which will usually be an amortization of intangibles item. We regard the reported earnings, actually the reported earnings plus or minus, but usually plus, purchase accounting adjustments, to be a pretty good representation of the real earnings of the business. Now, you can make the argument that when Coca-Cola is spending a ton of money each year in marketing and advertising that they're expensing, that really a portion of that's creating an asset just as if they were building a factory, because it is creating more value for the company in the future in addition to doing something for them in the present. And I wouldn't argue with that. But of course that was true in the past too, and if you'd capitalize those expenditures in those earlier years, you'd be amortizing the cost of them at the present time. I think with a relatively low inflation situation, with the kind of businesses we own, I think that reported earnings plus amortization of any, well, it's really amortization of intangibles. Other purchase accounting adjustments usually aren't that important. I would say that they give a good representation to us of own earnings. Gracias, Warren. Lo que nos acaba de explicar Warren Buffett lo podemos hacer nosotros mismos de forma manual o bien optar por una métrica muy parecida que ya descuenta depreciación, CAPEX, etc., como el Free Cash Flow. Y este número lo dividiríamos entre el Enterprise Value. ¿Por qué? Porque el Enterprise Value, a diferencia del Price Per Share o el Market Cap, tiene en cuenta la deuda de la empresa. En otras palabras, si la deuda es muy alta, esto haría disminuir el Owner's Yield y, por otro lado, si el cash de la acción, el dinero que tiene esta empresa en mano, es muy alto, esto aumentaría el Owner's Yield. El Owner's Yield nos permite ver cuánto dinero irá destinado a los propietarios después de tener en cuenta tanto la deuda como la posición de caja, la depreciación y el CAPEX. Vamos a verlo mejor con un par de ejemplos. Cuando Warren Buffett compró Apple en el 2016, la compró a un Owner's Yield del 6%. En el mercado actual se puede comprar con un Owner's Yield del 3%. Es decir, la compró el doble de barata. ¿Qué significaría esto? Que para comprar Apple y conseguir un retorno similar al de Warren Buffett tendríamos que esperar al menos una caída más del 50% para acercarnos a este 5 o 6% de Owner's Yield. Una cosa que me he dado cuenta que hacen todos estos inversores es intentar comprar las empresas cuando el Owner's Yield esté por encima del 5%. ¿Por qué 5%? 5% es la media del retorno de los bonos a 10 años. Como veis, han habido tiempos donde estaba por encima de 10% y han habido tiempos donde estaba muy por debajo de 5%. Pero la media es un 5. Con lo cual, ¿cuál es el sentido de comprar una empresa por una rentabilidad menor a la que te dan los bonos sin ningún tipo de riesgo? Es decir, al comprar una empresa hay varios riesgos que no están presentes en los bonos. Con lo cual me he fijado que la regla para Warren Buffett de normal, como veis, han habido dos casos en los que no ha pasado esto, es comprar siempre que el Owner's Yield esté por encima del 5%. Esto da un buen margen de seguridad. ¿En qué casos se ha saltado Warren Buffett esta norma? Se ha saltado esta norma con empresas de grandísima calidad. La primera de ellas es Coca-Cola, que la compró a un earnings yield del 4,46. La segunda empresa es Visa,
que la compró a un owner's yield del 3%. Tanto Coca-Cola como Visa son empresas de grandísima calidad, que a lo largo de los años he estado calculando el owner's yield de cada una de ellas y muy pocas veces se han encontrado por encima del 5%. Visa a día de hoy parece un 10% más atractiva que cuando la compró Warren Buffett. En ese entonces su earnings yield era del 3% y actualmente la podemos encontrar en el mercado con un 3,38%. Es una empresa de grandísima calidad, muy pocas veces va a estar en torno a un 5% de owner's yield, a menos de que no haya una recesión muy severa, pero un 3%, como veis, ni siquiera da la talla para Warren Buffett, pues desde el 2016 que no ha vuelto a comprar una acción de Visa y durante los últimos 5 años ha estado vendiendo 3 veces acciones de Visa. Si Visa relativamente a su historia está más barata actualmente que nunca, no obstante no llega a este 5% de rentabilidad que tanto le gusta a Warren Buffett. Otra de las compras súper interesantes de superinversores que quiero discutir es la de Google. Bill Ackman compró acciones de Google a un precio de media de $121 por acción. En ese entonces el owner's yield era del 4,13%. A día de hoy, Google presenta un owner's yield del 4%. Quizás el P-ratio no parece tan atractivo actualmente, pues Bill Ackman compró Google a un P-ratio extraordinario de 15 y actualmente la estaríamos comprando a 20 times earnings, pero la rentabilidad del propietario que conseguiríamos comprando Google actualmente está muy cerca de la que consiguió Bill Ackman. La diferencia es nula, 3%. Ya os he dicho en varios vídeos que Google me sigue pareciendo una compra excelente y creo que esta caída es una gran oportunidad de volver a comprar Google al mismo precio al que estuvo hace un par de meses cuando ya os dije que estaba muy barata. No obstante, Warren Buffett ha dicho en varias entrevistas que fue un gran error por su parte no haber comprado Google. I should have had some insight into because Geico was a heavy user very early on. So here we saw value in something at that time. I have no idea what we're paying per click now, but we were paying $10 or $11 a click for something that had no cost of goods sold, and we were going to keep doing it. I mean, we could see that. So I should have had more insight into that. Now, whether Bing was going to come along or other people were going to take away the market, that's another question. Whether you had sort of a first user advantage that would prevail. And there is a lot of technology to it. So somebody could have come along with a better technological product, and I would not have had any insights into that. I certainly had insights into the benefit to the user. I think Blazer Surgeon or something like that, I think it may have sold for $60 or $70 or something of the sort. And mesothelioma, I mean, that I don't know what it brings now, but just imagine having something every time you just hit a click, you know, the cash register rung somewhere out in California. So it was and is an extraordinary business, and it has some aspects of a natural monopoly. I mean, it's very easy for me when I go to the computer. I've worked with Google before, but I'm looking for information for the annual report. I used to have to mail away to federal agencies or go down to the public library, and now I can get it in 10 seconds. So it's a hugely valuable device, which the other guy pays for. The user of the computer doesn't. The answer is we missed it. And I knew the fellows. They came to see me before they did Sergey and Larry came to see you. Yeah, and actually Eric did too. And Eric. Yeah. I liked him. Y como hemos visto, ni este año ni el año pasado, en el que hubieron un par de buenas ocasiones para comprar Google con un 4% de owner's yield, no ha añadido esta acción a su cartera. En mi opinión, la explicación es muy sencilla y creo que para Buffett no hay este margen de seguridad que a él tanto le gusta del 5%. Ya cometió, entre comillas, este error de Visa del que se arrepiente, al fin y al cabo. Es una empresa buenísima, pero no es lo mismo comprar Visa a un 3% de rentabilidad que comprar Moody's con un 8, casi 9% de rentabilidad. Con lo cual, este 4% y el hecho de que Buffett aún no haya comprado simplemente me indica que actualmente Google está en un valor justo. Y ya sabéis lo que Buffett dice. Es muchísimo mejor comprar una empresa espectacular a un precio justo que comprar una empresa justo a un precio espectacular. Así que ya sabéis, si queréis una empresa espectacular,
este parece ser un muy buen momento de comprarla, pero eso sí, teniendo en cuenta que puede caer muchísimo más y estar preparados para comprar más, efectivamente. Otro gran inversor, Terry Smith, compró Microsoft y Meta con un 4-5% de rentabilidad y actualmente estas dos empresas se encuentran en torno al 3% de rentabilidad y al 4% respectivamente. De nuevo, este 4% que estamos viendo demuestra que las empresas están actualmente en un territorio de valor justo. Es decir, es muchísimo mejor comprar estas empresas ahora que no hace un mes cuando Meta estaba en 750. Actualmente está en 600. Está de rebajas. No obstante, comprar ahora versus comprar en el crash es lo que diferencia a los muy buenos inversores del mejor inversor de todos los tiempos. La paciencia, la capacidad de esperarse, porque vas a ver que la economía va a seguir empeorando. En mi opinión, la situación que se está dando actualmente es la corrección IA que discutimos en el último vídeo. Las valoraciones están muy altas y se están ajustando al menos 20% que Norges Bank estaba viendo. No obstante, el problema de esta economía y de los Estados Unidos no es solamente las valoraciones, es también el problema de la deuda y el problema de las guerras. Estamos viendo una volatilidad extremadamente alta por el simple hecho de unos comentarios de Trump. Pero imaginaos lo que pasaría en los mercados si una noticia realmente grande sucediera. Bancos fallando, guerras que no tienen paz, los Estados Unidos no pudiendo pagar su deuda. En ese momento, tranquilamente, volvemos a ver un 50% de caída. No hay ningún tipo de duda. No obstante, vamos a comentar también Nvidia, comprada por Ken Fisher a un precio de $4 por acción. Ken Fisher ha estado comprando y vendiendo estas acciones en innumerables ocasiones, así que ha tomado una media de $4 por acción. No obstante, como veis, ha aprovechado mucho las caídas de estos últimos 2 años para comprar incluso más acciones. El racionamiento, que realmente Nvidia no está tan cara como parece, pues el crecimiento de los free cash flows y de los earnings está siendo brutal. Para ponerlo en perspectiva, cuando la compró a un precio de $4, el owner's yield era del 4%. Actualmente está en un 3%. La diferencia es de un 33%. No obstante, Nvidia sigue creciendo. Las expectativas son de que siga creciendo. No es una empresa que está estancada ni está dando un 10% anual. No, está dando un 78, un 100% de crecimiento anual de forma continua. ¿Qué queréis que os diga? Si la demanda por las GPUs de Nvidia sigue así, tranquilamente es mucho más barata que Google, Microsoft o Meta, indiferentemente de la rentabilidad actual del owner's yield. Pues imaginaos que la compramos actualmente a un enterprise value por acción de 82 y los free cash flows crecen, digamos, un 20%. El earnings yield ya sube a un 3,5. No obstante, utilizando el crecimiento que ha tenido Nvidia durante este último cuatrimestre, 78%, ya tendríamos el 5% de owner's yield que tanto le gusta a Warren Buffett para tener un margen de seguridad. Ya sabéis lo que os dije en este vídeo de aquí arriba. Sois antifrágiles si estáis bien con vuestro portafolio actualmente, si compráis actualmente y si podéis seguir comprando una vez haya un crash. Si no, yo aún tendría paciencia, estas valoraciones van a seguir bajando, vamos a tener mejores oportunidades. Como siempre, nos vemos en la próxima.